buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Permítame, por favor, hacer una breve presentación de nuestro instituto. Bien, como les estaba mencionando, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos, con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas. Más de 50 asesorías económicas financieras. Más de 20 valorizaciones de activos y empresas. Así como más de 50 empresas, tanto del sector público como privado, realizan sus capacitaciones mediante nuestros servicios. Algunos de los servicios que brindamos son la consultoría empresarial, donde buscamos dar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional mediante asesorías que son altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Y de la misma manera también ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, electricidad, salud médica, legal, entre otros. Es por todo lo que les he mencionado que también los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una tienda de e-commerce, donde van a poder encontrar mayor información sobre nuestros diplomas, cursos, seminarios. Y para todos los que estén interesados, les voy a dejar toda la información en el chat de la sala. Y bien, desde el FRIESAN nos complace en presentar la conferencia especializada Ciberseguridad en la Transformación Digital del sector energético a cargo de los docentes Gerardo González y Guillermo Cortijo. El profesor Gerardo González es ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, tiene estudios en marketing en internet y economía digital, Management Executive Program, tiene experiencia en diseño e implementación de productos y proyectos de tecnología IT y OT, seguridad informática y almacenamiento de datos, es exgerente de ciberseguridad industrial EIC en IPFSA en Argentina. Es consultor experto en ciberseguridad industrial. El profesor Guillermo Cortijo es máster en ciberseguridad por la Universidad Complutense de Madrid en España, es ingeniero de sistemas de información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene una especialización en gobierno de TI, ciberseguridad y transformación digital. Es ex consultor de ciberseguridad e infraestructura de TI en Enel Perú y actualmente es oficial de seguridad de información y ciberseguridad en CELEPSA. Y bien, sin nada más que agregar, le doy el pase a los docentes. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Yo voy a dar inicio a la primera parte de este webinar. Mi nombre es Guillermo Cortijo. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Me confirmas, Valeria, si es que ya se está viendo? Sí, sí se logra ver bien. Ok, voy a pasar al modo presentación. Perfecto. Entonces, bueno, el título de este webinar es Ciberseguridad en la Transformación Digital del sector energético, y lo que vamos a abordar, digamos, son los principales desafíos de ciberseguridad, es decir, de seguridad digital, en los que estamos inmersos todas las empresas del sector de energía en el mundo. Una recapitulación muy breve de historia, un poco de evolución histórica de cómo ha venido modernizándose las industrias gradualmente, y el sector energético también en consecuencia. Primera y segunda revolución industrial, digamos, hasta 1870, pues todos los recursos de operación industrial eran 100% analógicos, físicos todos. Recién con el ingreso de la tercera revolución industrial, por allá en 1970, ya la computación y la electrónica empiezan a tallar en el mundo industrial, en los procesos de operación industrial, en el mundo energético, por ejemplo, ¿no? Se empiezan a desarrollar los primeros sistemas de control de procesos industriales computarizados, tecnologías como los PLC, por ejemplo,
que en el tiempo van modernizándose también y van apareciendo nuevos sistemas de control industrial. Y a todo este mundo computarizado de control industrial, hoy en día le conocemos como el Operational Technology, el OT, el mundo de las redes OT, de los sistemas OT también les dicen algunos. Se dice que entre por ahí 2011, algunos dicen que 2013, es debatible en todo caso, se gatilla la cuarta revolución industrial, o lo que también se denomina Industria 4.0, y que es el mundo en el cual estamos inmersos hoy por hoy las industrias. Y en esta cuarta revolución industrial o Industria 4.0, los sistemas cibernéticos entran a tallar ahora en los procesos industriales y son los que operan ahora los procesos industriales. Entonces, ¿qué pasa en esta cuarta revolución industrial? Que el mundo de los sistemas OT empieza a confluir, a sincronizarse y a entrar en convergencia con el mundo de los sistemas administrativos de IT o de Information Technology, tecnología de información. Y esta convergencia da lugar a soluciones como, por ejemplo, analítica industrial, es decir, Big Data aplicado a plantas de energía, por ejemplo, conexiones a Internet de sistemas industriales que antes no existían, automatización, robótica industrial, telecontrol, por ejemplo, operar una planta industrial a distancia desde un centro de control centralizado, y una serie de soluciones cibernéticas para la operación industrial. Y en medio de esta convergencia del mundo IT con el mundo OT, la ciberseguridad empieza también a convertirse en un factor crítico, porque ahora hay riesgos cibernéticos, riesgos digitales que antes no existían, que antes no preocupaban y que ahora sí deben ser objeto de preocupación y de tratamiento de todas las empresas del sector de energía y en general en el mundo industrial. Entonces la convergencia de los entornos de IT con los entornos de OT no es otra cosa que la convergencia de dos mundos tecnológicos diferentes, que fueron diseñados con enfoques diferentes, con propósitos diferentes, y con características tecnológicas diferentes, inclusive, ¿no? Por un lado, los sistemas administrativos de IT están pensados o fueron pensados toda la vida para almacenar, procesar datos, entregar información. Imaginémonos la plataforma ERP de una empresa, por ejemplo, ¿no? Que soporta pues, los procesos logísticos, financieros, contables, comerciales. Eso es un sistema de tecnología de información. Son sistemas basados en transacciones, en eventos, ¿no? Una plataforma de compra y venta de servicios por vía electrónica, por ejemplo, un sistema financiero, vamos a imaginar. Son sistemas también que viven 100% en la virtualidad y en el ciberespacio. Son netamente digitales. Y los sistemas de información también son de actualización tecnológica frecuente. Normalmente estamos actualizando software y hardware cada 2, 3, 4 años, exageradamente 5 años, en el mundo de la tecnología de información. Por otro lado, los sistemas de operación industrial tienen otro propósito. Están diseñados para operar, controlar y supervisar procesos industriales del entorno físico. Operan en tiempo real y de manera ininterrumpida, salvo alguna ventana por ahí programada, pero no es usual que hayan cortes o escenarios de interrupción en un sistema OT. No es parte de la norma. Tienen interacción constante con su entorno físico, con personas inclusive que operan maquinaria industrial o hasta con recursos naturales. Imaginémonos una planta de energía que opera recursos hídricos, por ejemplo. Y los sistemas de operación industrial, los sistemas OT, son de larga vida útil, están diseñados para durar muchísimo tiempo. Hay sistemas OT que pueden durar 10, 15, 20 años o inclusive más. A diferencia de, esta es una de las quizás principales diferencias entre ambos mundos, es la vida útil que puede tener un sistema OT versus la vida útil que puede tener un sistema OT. Y otro gran diferenciador es que mientras que los sistemas IT nacen y mueren en la virtualidad, pues los sistemas OT sí tienen injerencia con el entorno físico, el entorno físico que los rodea, inclusive con personas, como decía, ¿no? Con el entorno análogo que los rodea. Y como mencionaba antes, esta convergencia del mundo IT con el mundo OT va a generar ciertos riesgos que resultan nuevos para las empresas industriales, para las empresas de energía, riesgos que estamos empezando a saber que tenemos y quizás no nos habíamos dado cuenta que existían. Por ejemplo, las conexiones a Internet de la red IT ahora suponen un riesgo también para los sistemas OT, porque esa realidad en la que ambos mundos vivían separados,
los sistemas IT por un lado, los sistemas OT por otro lado, una brecha de aire al medio, esa realidad ya no existe más. Y al existir ahora convergencia, los riesgos a los que está la red IT, al estar conectada a Internet, también impactan colateralmente a los sistemas de operación industrial. En los entornos OT es común la obsolescencia tecnológica. Antes esto no representaba mayor problema, mayor preocupación, porque las redes OT pues todo el tiempo vivieron encasilladas en un mundo diferente, totalmente desconectadas, y la obsolescencia tecnológica no generaba riesgos de seguridad. Ahora sí, porque hay una conexión indirecta a Internet, entonces que un sistema vaya quedando desactualizado en el tiempo sí puede suponer un problema de seguridad que tiene que ser manejado de alguna manera. Por otro lado, la implementación de actualizaciones o correcciones para menguar esta obsolescencia tecnológica en los sistemas OT no es tan sencilla de aplicar como en un sistema de tecnología de información. No podemos paralizar la operación de una planta 2, 3 veces por semana para hacer una actualización de software, por ejemplo. Eso va en contra del propósito de la operación de una empresa de energía, por ejemplo. No se puede hacer. Y cuando sí hay espacio para hacerlo, vamos a suponer una parada de planta programada en un determinado mes del año, ok, hay una ventana de horas en la que por ahí se puede aplicar algún tema de actualización, parchado de seguridad, qué sé yo, pero aunque exista la ventana de tiempo para hacerlo, tampoco se puede hacer si es que no hacemos parte de esto a nuestros fabricantes industriales, porque ellos tienen que darnos pues cierta certeza de que ese cambio que vamos a aplicar no entra en conflicto por temas de incompatibilidad con sus productos industriales. Entonces es un escenario mucho más complejo de manejar de lo que estamos acostumbrados a hacer en una red IT, donde cualquier día de la semana podemos reiniciar un servidor, por ejemplo, por ahí que en madrugada o un fin de semana, pero lo podemos hacer con cierta facilidad. En el mundo T no es así, es diferente. Entonces hay que ver la manera de manejar esto. En las redes OT también es muy común encontrar mecanismos de autenticación débiles en los sistemas OT y en general mecanismos de seguridad débiles porque desafortunadamente los sistemas OT tradicionalmente no fueron pensados para ser seguros en sí mismos, fueron pensados para ser funcionales y para operar por muchos años. Eso está cambiando recientemente, sí, pero está cambiando y esa es una buena noticia. Ya hay fabricantes industriales que están empezando a incorporar mecanismos de seguridad de fábrica en sus productos y eso es algo positivo. Las personas y el comportamiento en el ciberespacio también influyen en qué tan expuestos o no pueden estar nuestros sistemas de operación industrial. Por ejemplo, cuando pretendemos introducir USBs en un sistema OT, en la red OT para hacer algún trabajo, bueno, ese USB puede tener un compromiso de seguridad si es que está infectado, por ejemplo. Cuando le vamos a dar acceso a un contratista de forma física o de forma remota a una red industrial, la manera en la que otorgamos ese acceso también podría suponer un riesgo, si es que no lo hacemos con un mecanismo controlado y medianamente razonable de seguridad. El tema de las credenciales, ¿no? ¿Qué tan robustas son las credenciales que utilizamos en una red industrial? Puede ser también un factor de riesgo. Y por último, no solamente hablamos acá de convergencia tecnológica, sino también de convergencia de personas, convergencia del factor humano. Y eso también puede ser un tema de riesgo porque si bien hay profesionales que manejan cada ámbito IT y OT, pero aquellos que son especialistas en sistemas OT no han sido instruidos o no son especialistas en el mundo de las tecnologías de información, los sistemas de TI y de seguridad informática. Y aquellos que sí son especialistas en el mundo de IT y ciberseguridad no fueron instruidos en el mundo de OT, no es parte de su background académico y profesional. Entonces no solamente son dos mundos tecnológicos que convergen, sino también son dos categorías de profesionales con formaciones diferentes, con capacidades técnicas diferentes, que ahora tienen que empezar a trabajar casi como un solo equipo. Y eso también puede ser, puede representar un escenario complejo de manejar, no necesariamente es tan sencillo. En este paper de McKinsey, publicado hace algunos pocos años atrás, ellos daban cuenta de esta figura, ¿no? De este escenario, haciendo una retrospectiva, allá por el 2010, todavía se vivía en la era en la que las redes OT y las redes IT pues vivían separadas una de las otras, una brecha al medio y no había interconexión, no había mayor riesgo, por así decirlo.
Hoy en día ya estamos en medio de la convergencia IoT, vivimos en el mundo de la industria 4.0, y muchísimas industrias latinoamericanas, muchísimas empresas de energía en Latinoamérica ya viven en industria 4.0 y ya están en proyectos de transformación digital, de digitalización industrial. Esa hoy por hoy ya es nuestra realidad. Pero lo que nos dice McKinsey es que el futuro cercano que se avecina es aún de un escenario muchísimo más hiperconvergente, en lo que se va a denominar la tecnología de la información industrial. Esto es ya entornos IT y IoT totalmente integrados y funcionando como si fuese un solo bloque tecnológico prácticamente, ¿no? Entonces, en medio de este escenario de convergencia y de hiperconvergencia que se nos va a venir, los potenciales ciberataques o el riesgo de un potencial ciberataque pues podría afectar a toda la cadena de valor de una empresa de energía, tanto en la generación, en la transmisión, en la distribución e inclusive llegando hasta las propias redes finales, redes de clientes. Este es un estudio de la empresa DNB hecho en este año, es muy reciente, a organizaciones de energía, perdón, en más de 98 países aproximadamente, respecto a la percepción de riesgo y de qué tan expuesto se considera una empresa de energía que está en relación a las potenciales amenazas de ciberseguridad. Y por ejemplo, en esta parte del estudio es muy curioso porque consultan cuál es la principal preocupación que tenían estas empresas de energía frente a un riesgo de ciberseguridad. Okay. La principal amenaza o la principal fuente de preocupación, ¿cuál ha sido, según lo que respondían los encuestados? Disrupción de servicios o pérdida de la capacidad operativa. Es decir, lo que más nos preocupa a las empresas de energía es que por un posible ciberataque nos paren la planta y perdamos capacidad operativa. Es lo que más nos dolería, según lo que hemos respondido en esta encuesta, ¿no? Se han encuestado a empresas de todos los continentes. En segundo lugar, lo que más nos preocupa a las empresas de energía es el daño reputacional a causa de un ciberataque. En tercer lugar está la pérdida o corrupción de datos. Y así hay una serie de motivos de preocupación, por así decirlo. Pero si nos damos cuenta, en una de las últimas posiciones, de hecho la antepenúltima, está lo relacionado a posibles impactos de seguridad física o de daño físico, e inclusive de daño a personas, de daño físico a un ser humano. Es decir, que las organizaciones de energía industriales en general, si bien somos muy conscientes de los riesgos de safety, de seguridad física, ¿no? Somos capaces de paralizar cualquier trabajo en planta si es que no se dan las condiciones de seguridad física necesarias. Pero todavía no entendemos que un potencial ciberataque también puede decantar en un accidente industrial físico, que puede afectar a una persona inclusive, o podría afectar al medio ambiente, podría ocasionar un desastre medioambiental. Eso es posible. Parece ser que las organizaciones de energía, al menos, todavía no hemos llegado a concebirlo como un riesgo de relevante importancia, por decirlo de alguna manera. Aquí vamos a ver un poquito más de estadísticas, y eso está relacionado a la percepción de estas empresas de energía antes y después del conflicto entre Rusia y Ucrania. Como sabemos, el conflicto entre estos dos países no solamente ha sido bélico en el ámbito físico, sino también en el ciberespacio. Hay muchísimas infraestructuras críticas digitales de Ucrania que han sido atacadas, que han sido golpeadas. Entonces, ante la aseveración de mi organización está consciente, digamos, de los temas de ciberseguridad, un 41% dijo que sí lo estaba, antes de la invasión a Ucrania. Después de la invasión a Ucrania dijo, esto subió a un 46%. Antes era 41, ahora pasó a un 46%. Y por ejemplo, ante la aseveración de la ciberseguridad en general digamos, una prioridad significante para mi organización hoy, a comparación de como lo era hace 2 años atrás, 72% dijo que sí antes de la invasión rusa a Ucrania. Después de la invasión rusa a Ucrania, esto subió a 77%. Y en el cuadro de abajo, lo que se muestra es cuál es la percepción respecto a las principales fuentes de amenaza que las organizaciones de energía pensamos a las que estamos expuestas, ¿no? Entonces, antes de la invasión rusa a Ucrania, un 65% era el tema de hacktivistas. Esto subió a 71% después del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Y la otra característica es que un 57% aseveraba que los ciberataques patrocinados por gobiernos extranjeros representaban un 57%, ¿no? Antes del conflicto ruso-ucrania, y después de la invasión ruso-ucrania, esto subió a 63%. ¿Esto qué nos dice? Que bueno, que las organizaciones de energía estamos entendiendo que al ser nosotros operadores de infraestructura crítica en nuestros países, podemos ser vulnerables y podemos ser atacados inclusive por actores extranjeros, y que los conflictos geopolíticos no son ajenos a nuestra realidad, y creo que estamos empezando a entender mejor cuán vulnerables podríamos ser si es que no tomamos acciones a tiempo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar este escenario de ciberriesgos, de ciberamenazas y de la exposición a la cual podemos estar enfrentando? Pues la respuesta es abordar este problema con un enfoque estratégico, desarrollando capacidades. Gestionar ciberseguridad en una empresa industrial, en una empresa de energía, significa desarrollar ciertas capacidades mínimas elementales. Por ejemplo, la capacidad de protegernos ante amenazas, de protegernos de manera proactiva. ¿Esto qué implica? Proteger nuestras redes y nuestra infraestructura de telecomunicaciones con una serie de mecanismos y herramientas como segmentación de las redes, aislamiento, estrategias de defensa en profundidad y otras. La capacidad de proteger nuestros endpoints, es decir, protegernos a nivel de servidores, proteger nuestras aplicaciones, proteger nuestras estaciones de trabajo, tanto de la red IT como de la red OT. La gestión de nuestros activos, esto es fundamental. No vamos a poder proteger lo que no somos capaces de ver y lo que no sabemos que tenemos. Entonces hay que llevar una gestión medianamente ordenada y coherente de los activos que tenemos, los activos digitales que tenemos, tanto en el mundo IT como en el mundo T. La gestión y el control de los accesos, eso también es fundamental, manejar mecanismos de autenticación y control de acceso robustos, porque de lo contrario vamos a estar incurriendo en posibles riesgos de dejar que se acceda de manera no autorizada a nuestras infraestructuras digitales. La gestión de vulnerabilidades, y esto es crítico en cualquier estrategia ciber. Tenemos que ser capaces de detectar a tiempo las vulnerabilidades y brechas de seguridad que nuestros sistemas van adquiriendo con el pasar del tiempo, por ejemplo, actualizaciones que debamos aplicar o parches que debamos aplicar, y también debemos tener la capacidad de remediar rápidamente una vez que hemos detectado estas vulnerabilidades. Todo el mundo de seguridad en el desarrollo de software. Esto es algo bastante complejo de manejar, pero también necesario, porque hoy en día nos estamos transformando digitalmente en el sector de energía, estamos introduciendo software nuevo, estamos desarrollando software, estamos comprando software, integrándolo con nuestras plataformas legadas, y si no abordamos esto de manera segura, si no tenemos un enfoque de seguridad desde el diseño de un proyecto de software, lo único que vamos a hacer es introducir riesgos nuevos no controlados. Y por último, cultura de seguridad digital. Las personas en nuestras organizaciones se pueden convertir en la primera línea de defensa, siempre y cuando estén capacitadas, entrenadas y concientizadas en temas de seguridad digital. El correo electrónico, por ejemplo, es uno de los principales vectores de ataque, y una persona tranquilamente podría aprender a identificar un phishing o una estafa digital, un ataque hecho por ingeniería social. Entonces hay que trabajar también con el factor humano de la empresa. No es solo tecnología esto. La segunda capacidad es la de monitoreo y detección, es decir, de tener vigilancia en toda nuestra infraestructura y perímetro digital, tanto IT como OT. Y para ello es fundamental tener capacidades de vigilancia, ya sea propias o el mercado nos ha enseñado que hay soluciones de externalización de servicios para poder solventar esto, y esto va de la mano con la segunda capacidad, que es la de análisis de eventos y comportamientos, porque si somos capaces de detectar, somos capaces de monitorear, entonces vamos a ser capaces también de identificar aquellos comportamientos que salen de lo normal, que son inusuales y que pueden representar un riesgo y que quizás representen una situación en la que tengamos que actuar frente a una amenaza. También la capacidad de tener inteligencia de amenazas. Esto es acceder a fuentes de información que nos permitan estar al tanto de ciertos indicadores de compromiso, ciertos riesgos, ciertos agentes de amenaza nuevos que van apareciendo en el mundo y que podrían necesitar que tomemos alguna acción preventiva para protegernos. Y la última capacidad es la de responder ante una situación adversa, es decir, asumir que en algún momento nos van a golpear
y vamos a tener que tener capacidad de respuesta. Entonces habrá que tener protocolos, planes de respuesta a incidentes, de manejo de situaciones adversas, para que la capacidad operativa de nuestro negocio no se impacte en mayor medida, de poder reaccionar rápido y contener la amenaza de la manera más rápida posible y poder recuperarnos lo antes posible también. La capacidad de hacer analítica forense, eso es una especie de estudio post-mortem. Una vez que ha ocurrido un incidente, ya respondimos, ya nos recuperamos, han funcionado nuestros planes de contingencia, ok, pero necesitamos encontrar la causa raíz, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, tenemos que tener también capacidad analítica digital. ¿Sí? Finalmente, entonces, y resumiendo, cómo abordar un programa de ciberseguridad en el sector energético. Y lo primero es establecer una estrategia de ciber patrocinada por la alta dirección. Tiene que ser un enfoque top-down, porque de lo contrario no va a caminar. La alta dirección debe estar comprometida con el programa de ciberseguridad que se vaya a desarrollar en la empresa. Debemos aprender a gestionar los riesgos cibernéticos, pero entendiendo cuáles son estas diferencias y particularidades entre los sistemas IT y los sistemas OT, porque no necesariamente podemos proteger ambos mundos de la misma manera. Habrán cosas que podemos hacer en los sistemas IT, habrán tecnologías y mecanismos de control que podemos aplicar ahí y que de repente no van a poder aplicados de la misma manera en una red OT, o que quizás ni siquiera podamos aplicar. Entonces habrá que buscar medidas alternativas. Adoptar un enfoque multidisciplinario para los programas de ciberseguridad que vayamos a implementar, porque necesitamos que los equipos de TI, los equipos de OT y las unidades de seguridad informática y de ciberseguridad trabajen juntas, que se forme un equipo multidisciplinario que trabaje de la mano. Ninguno por su lado lo va a poder hacer solo. Adoptar también estándares y marcos de referencia de buenas prácticas de ciberseguridad industrial y de protección de infraestructuras críticas digitales. Afortunadamente, esto ya existe y desde hace algunos años hay muchas instituciones y organismos internacionales que se han abocado a investigar, a analizar y a desarrollar marcos de conocimiento que nos pueden ayudar a implementar un programa de seguridad digital en nuestra organización. No se trata de inventar la rueda, sino de utilizar aquellas buenas prácticas que tienen resultados comprobados en el mundo. Si bien no es algo tan antiguo, esto es bastante reciente, pero hay mucho contenido, hay mucha información y hay mucha buena práctica que ya se ha generado en el mundo y que podemos aprovecharla. Y hay muchísima gente a nivel mundial trabajando para fortalecer las capacidades de ciberseguridad en infraestructuras críticas en todo el mundo. Y por último, desarrollar capacidades de protección, vigilancia y respuesta a incidentes en nuestras organizaciones. Hasta aquí ha sido todo conmigo, muchísimas gracias. Los dejo con Gerardo. Gracias, Guillermo. ¿Me están escuchando bien ahí, Valeria? Sí, sí lo logro escuchar bien. Bien, perfecto. Bueno, voy a retomar desde donde dejó Guillermo. Voy a compartir ahora mi pantalla. Por favor, confírmame cuando lo estén viendo. Estoy retomando desde una de las últimas, de los últimos slides que presentó Guillermo. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí se logra ver bien también. Perfecto. Bueno, voy a tomar desde el qué hacer que nos decía Guillermo para armar una estrategia. Bueno, el cómo empezamos a armar una estrategia es empezar a hablar de lo que estábamos aquí mostrando, de tener una estrategia y una actitud para diseñar la misma basada en esos tres pilares que nos mencionaba Guillermo. Primero, el ser proactivos, o sea, tenemos implementados controles para defendernos de las amenazas conocidas y emergentes. ¿Qué herramientas tenemos en este pilar? Defensa de perímetro, la gestión de activos. Como decía Guillermo, no podemos defender y proteger lo que no sabemos que tenemos. Es fundamental tener inventarios de lo que tenemos dentro de la red, dentro de la tecnología, tanto de los mundos IT como de OT. La gestión de incidentes, de vulnerabilidades, tener conectividad, tener una relación
muy fuerte con los proveedores respecto de las vulnerabilidades de sus aplicaciones, sistemas operativos, hardware, para poder ser proactivos, adelantarnos al evento, ser vigilantes, monitorear. Podemos detectar actividades maliciosas con o sin autorización, incluso las desconocidas. ¿Qué necesitamos para ello? Inteligencia de amenazas, análisis de comportamiento de lo que sucede en la red. Por ejemplo, que tengamos un alto tráfico de mails en una red un día de semana hábil a las 3 de la tarde es muy normal. Pero ¿qué pasa si esa misma actividad la tenemos un domingo a las 2 de la tarde? Algo está sucediendo. Entonces, ese tipo de comportamiento es lo que hay que analizar y tomar decisiones y generar alertas a través de ellos. Ser resilientes. ¿Qué significa esto? Yo siempre digo que hay dos tipos de empresas en lo que hace a tecnología. Las que han sido atacadas y lo saben y hacen cosas para defenderse, y las que todavía no se enteraron. O sea, no existen las empresas que no han sido atacadas. Existen las que nunca se enteraron que estuvieron siendo atacadas. Entonces, la resiliencia es el tener la capacidad de poder levantarnos en forma rápida una vez que un evento sucede, porque el evento va a suceder y sucede a diario. Entonces tenemos que tener herramientas que nos permitan levantarnos rápidamente, recuperarnos. Esa es la actitud, la estrategia del qué hacer frente a lo que Guillermo nos estuvo mencionando en toda su charla. Este modelo de estrategia nos tiene que dar que las amenazas aprovechan debilidades o vulnerabilidades, como lo denominamos en el software, que son generadas con el crecimiento de los negocios y las innovaciones tecnológicas. Cada vez que algo nuevo aparece, aparecen nuevas debilidades. La seguridad perfecta no existe, eso es algo que debemos saber, y los tres pilares fundamentales es ser proactivos, preventivos, vigilantes, monitorear, resilientes, poder levantarnos rápidamente. Los programas de ciberriesgo, que es como tomamos la seguridad, la ciberseguridad es hablar de análisis de riesgos, tienen que ser considerados una parte más del negocio. Y una de las metodologías que podemos seguir, y ahora vamos a ver esas mejores prácticas de las cuales también nos hablaba Guillermo, que están encarnadas en lo que llamamos normativas internacionales y que adoptamos a veces de forma ad hoc, a veces de forma obligatoria, porque un país o, por ejemplo, la Bolsa de Comercio para las empresas que cotizan en ella imponen este tipo de normativas, es seguir este círculo de identificar, detectar, prevenir, monitorear, vigilar, responder, recuperar y al final de todo aprender lecciones para volver a identificar nuevas cosas que nos puedan suceder. Para ratificar lo que Guillermo nos estaba diciendo con los distintos informes que presentó, yo les traigo unos informes del World Economic Forum, tomando los últimos 5 años, desde 2017, donde en el escenario de los riesgos, aquí vemos un gráfico donde en las ordenadas tenemos el impacto siendo de menor a mayor. Verán a la izquierda el número que arranca en 3, termina en 4. En las abscisas, lo que es la probabilidad de ocurrencia, empezando en 0, terminando en 6. Por lo tanto, en el primer cuadrante que tenemos arriba a la derecha, tenemos el peor caso. O sea, el que mayor probabilidad de ocurrencia tiene con mayor impacto. Fíjense que en ese cuadrante empieza en 2017 a aparecer los ciberataques. Se mantiene en 2018, como lo vemos aquí, y a través de los años 17, 18, 2019, ya no solo aparece, sino que aparece posicionado más fuertemente. 2020, recuerden que en 2020, a partir de marzo, en todo el planeta empezó la pandemia que hizo que los ciberataques fueran más fuertes. ¿Por qué? Porque estábamos todos más digitalizados, más virtualizados. Así, en 2021,
no solo los ciberataques se mantienen en ese cuadrante, sino que aparecen a la misma altura de la causa de impacto, pero con menor probabilidad de ocurrencia, el tema de producir un corte, un quiebre en la infraestructura de Haití, en la infraestructura tecnológica, lo cual nos puede dejar fuera de operación o puede dejar a un negocio hoy mucho más debilitado de lo que sucedía antes de la pandemia, cuando no estábamos tan digitalizados. Entonces, los ciberataques y la caída de la infraestructura de Haití y de tecnología en general está entre los riesgos de mayor impacto en las organizaciones. Los ciberataques se instalaron en este cuadrante con mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto. Y pensemos que siendo una infraestructura crítica, que eso en la diplomatura lo vamos a ver más en detalle, respecto de cómo los distintos países de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa toman a las infraestructuras o los servicios críticos del país como infraestructuras críticas esenciales, y cuando hay un ataque a ellas, la urgencia juega a favor del delincuente. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en esa fase de proactividad, en esa fase de proactividad y de vigilancia para poder prevenir un ataque y no llegar a ser tomado por ellos, porque el tiempo va a jugar a favor de ellos. Y es ahí donde hasta se piensa en la probabilidad de pagar un rescate por ransomware. Como les decía, todos estos últimos 5 años del World Economic Forum, es muy bueno verlo en el último informe, que es de 2022, que se los dejo aquí. Aquí después, si les reparten esta presentación que estamos dando, van a poder tener el link para bajar en forma directa el informe completo de todos estos riesgos, donde los ciberriesgos y el quiebre de infraestructuras de Haití está altamente posicionado. Como nos decía Guillermo, tenemos toda la tecnología de una compañía de energía en general, en cualquiera de sus formas, basadas en un mundo de Haití y de OT. Dentro de estos mundos de Haití, OT y de estrategia, tenemos mejores prácticas que se terminan encarnando en normativas internacionales que van a darnos lugar a cómo desarrollar políticas de Haití relacionadas a la información, políticas de OT basadas en la seguridad física, en los proveedores, en los estándares industriales. Riesgos, ver los riesgos de la información crítica, habeas data, el tema de SOX, de PCI, que tanto está en toda Latinoamérica y también lo toman las bolsas de comercio, como la Bolsa de Nueva York, como exigencia de cumplimiento a las empresas que allí cotizan. Y como nos decía muy bien Guillermo, en el mundo de OT tenemos el problema de la pérdida de vidas humanas, no solo de el personal que trabaja, ya sea propio o contratado, tercerizado en las empresas, sino también las comunidades cercanas a una planta, por ejemplo, a una refinería de petróleo o a una planta nuclear, que podemos tener comunidades cercanas. Y, por supuesto, el daño medioambiental, el daño al ambiente en cualquiera de sus formas, que un ataque a este tipo de tecnología puede causar. Luego el análisis de riesgos, que es muy distinto el que se hace en Haití y en OT, pero son complementarios. La mitigación de estos riesgos, cómo tomamos y qué contramedidas a través de una defensa en profundidad hacemos para mitigar riesgos en Haití y en OT, son absolutamente diferentes respecto de lo que podemos realizar. Por lo que decíamos, y también en la diplomatura veremos cómo los conceptos y el paradigma desde lo que hace a la ciberseguridad son diferentes para el mundo Haití y para el mundo OT. La detección, hablábamos de ese círculo, de esa metodología, donde detectar tanto en Haití como en OT, tenemos que ver
¿Cuáles son las mejores herramientas para estos paradigmas? En Haití tenemos herramientas como un IDS, como un CIEM, como un CERT, que son los equipos de trabajo ante respuestas de incidentes, la respuesta ante incidentes. Son equipos muy precisos que Haití tiene, muy maduros por tener más de 20 años, 25, de ciberseguridad, no tanto así en OT, pero en OT está todo esto homologado por los fabricantes específicos de este mundo. Así también tenemos el tema de la protección. En la parte de Haití hablamos de proteger el know-how, la información crítica, secreta, la continuidad del negocio desde ese punto, mientras que en OT hablamos primero de la disponibilidad, de la seguridad física de una planta, de las personas, de la comunidad y del medio ambiente. Finalmente, vemos cómo todos estos dominios encajan en los 3 pilares que mencionábamos de la proactividad, la vigilancia y la resiliencia. Ahora, en todo este conjunto, en toda esta comunidad, tenemos un ecosistema que lo que nos da es que tenemos distintos actores, de los cuales nosotros somos uno. Estos actores somos nosotros como empresa, con nuestro mundo Haití, con nuestro mundo OT, son las organizaciones que mezclan una parte industrial o que hasta son infraestructuras críticas, que tienen un CIO para la parte de sistemas de Haití, que tienen un CISO para la parte de ciberseguridad en general, pero también entran en juego aquí las distintas gerencias de una compañía, como ser recursos humanos o capital humano, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, la parte de riesgo empresarial, la parte de auditoría, la parte de compliance, y también todos los que son proveedores, terceras partes, así como también los clientes. Por otro lado, tenemos los fabricantes de Haití, los fabricantes de OT, que son los vendors, y nos deben dar ese concepto que remarcamos mucho, se remarcan en las normas internacionales, que ahora a continuación les voy a mostrar, es el concepto de seguridad desde el diseño. Es el security by design, o sea, diseñar directamente una aplicación de software o un hardware directamente con conceptos de seguridad desde el diseño, conceptos de ciberseguridad. Así, también tenemos la parte de normas, mejores prácticas, la parte de gobernanza para todo este tema de políticas y normas dentro de una compañía. Entonces, en estas regulaciones, mejores prácticas de las que de Guillermo también les venía mencionando, tenemos, por ejemplo, lo que aquí les muestro en forma general para lo que hace a este mundo de Haití y de OT. En Haití tenemos lo que es la 27.000, la familia de la 27.000 o de la 31.000, la NERC, es una normativa específica para empresas que hacen generación, transporte y distribución de energía eléctrica en cualquiera de sus formas. El ENISA, que es una entidad europea que se dedica a toda la parte de ciberseguridad, el Centro de Ciberseguridad Industrial, con base en Madrid, pero con mucho trabajo en toda Latinoamérica, el INCIBE, el NIST, donde también existe el framework del NIST, que es un marco de trabajo para la ciberseguridad, la TSA, que es una de las partes de todo lo que es el Homeland de los Estados Unidos a nivel de ciberseguridad, y por supuesto los distintos documentos del NIST, como el que aquí les muestro, el 800-82, que está específicamente dirigido al mundo OT, al mundo de los sistemas de control industrial. Entonces, hablamos de un mundo de Haití y de OT, donde antes habíamos hablado de políticas, detección, riesgos, análisis de riesgos. Vemos ahora, dividido en 6 capas, entre la 0 y la 5, que dentro de la diplomatura se dan en detalle estas capas, pero son las capas que nos terminan de fusionar, de converger al mundo de Haití y OT con esa famosa capa 3,5, que es la capa de compartir servicios. Dentro de esto tenemos distintas normas. En Haití tenemos normas como la familia 27.000,
o la serie 31000 de la ISO, que nos dan todos los dominios, todas las partes para cómo tener las mejores prácticas y seguir normativas internacionales en el mundo de IT. Lo mismo en OT, con la parte de seguridad funcional, la ISA 84, o la IEC 61508 y 511, que están orientadas a esos sistemas instrumentados de seguridad en el mundo OT de las capas más bajas. Aparece en el medio todo un tema de ciberseguridad industrial para los sistemas de control, con una norma que es la 62443, también conocida como ISA 99, y así nos aparecen toda esta familia de normativas para el mundo IT, para el mundo OT, algunas que ponen un pie un poco en cada lado, como el framework del NIST, como la NERC, como la NIST 800-82 que les nombré. Otras que son más específicas de su renglón. De esta manera, estas normativas internacionales también se suman a normas que son específicas por industria, como las de gas, como las de petróleo, como otros organismos como la NERC, que es, como les decía, específicamente para generación, transporte y distribución eléctrica. De esta manera tenemos un grupo de normas muy grandes en forma horizontal o en forma vertical por negocio, y a estas normas es a las que, para tomarlas en su conjunto y ahora parándonos en lo que es la ciberseguridad industrial, hablamos de la norma IEC 62443 o ISA 99. Esta historia también dentro de la diplomatura la vemos en detalle de por qué se la conoce con estos dos nombres, pero es una norma que a través de sus documentos nos dan todas las pautas para no perdernos nada y crear un programa de ciberseguridad que nos cubra esa parte del medio de IT y de OT, que nos cubra OT principalmente, y en la unión con IT hacia esas normas más maduras de la familia de la 27000, de la 31000, con la parte de la IEC 62443, que está conformada por la ISA, que es la Sociedad Internacional de Automatización, y la IEC, que saca bastantes normas a nivel internacional. En conjunto le han dado esa fuerza a nivel internacional, tanto para América como para Europa. Y eso es lo que tenemos en la franja del mundo. Entonces, como también le mencioné, está dirigida a tres grandes actores: los propietarios y usuarios de los sistemas, que serían las empresas; los integradores de estos sistemas, que suelen ser las empresas de ingeniería, las EPC, las que construyen una planta, y tener el concepto de la seguridad desde el diseño de la misma; y a los fabricantes, a los vendors, que son los que construyen tanto el hardware como el software para poner dentro de esta planta y que se opere la misma. Aquí hablamos de productos como SCADA, RTU, HMI, son dispositivos muy propios de ese mundo OT, a diferencia de lo que es el mundo IT. Entonces, aquí tenemos la estructura general de lo que es la 62443, dividida por capa, orientada a esos actores en sus hasta ahora 13 documentos que se van ubicando en esta matriz, y que cada uno apunta a un objetivo en particular, dándonos así todas las pautas para las mejores prácticas, los modelos, la terminología y sobre todo el poder adoptar un programa de ciberseguridad industrial o integral dentro de la empresa. A la vez, esta misma norma nos da algo que es muy importante, que es el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial, que está armado en tres grandes fases: una fase de assessment o de evaluación, una fase de implementación y puesta en marcha, y finalmente una fase de mantenimiento. También esto obviamente lo veremos más en detalle de cómo se va armando y construyendo. Finalmente volvemos a los tres grandes pilares: ser proactivos, ser vigilantes,
ser resilientes y tomar de aquí las pautas que, como resumen, entre lo que mencionó Guillermo, lo que luego aporté yo, les dejamos este slide como resumen de los 3 grandes pilares del qué hacer y del cómo. Y entonces las grandes conclusiones son concientizar al personal no técnico de una empresa, porque es fundamental, porque son los que usan la tecnología, aunque sean un personal no técnico, capacitar y formar al personal técnico, debido a que la tecnología avanza día a día, y si no los capacitamos, siempre los ciberdelincuentes van a estar un paso adelante. Tener el apoyo y el sponsoreo de la alta dirección es fundamental para poder llevar adelante esto y un plan de ciberseguridad. Robustecer todo lo que es el acceso físico y virtual a cualquier dispositivo e infraestructura de la compañía. Adelantarse, estar siempre un paso adelante a lo que puede llegar a ser un marco regulatorio, ya sea de una bolsa de comercio o de un país como marco regulatorio nacional y de infraestructuras críticas, porque el sector energético es siempre un sector crítico en cualquier país. El concepto de la seguridad desde el diseño, eso es algo que debemos impulsar hacia los fabricantes. Hacer un análisis de ciberriesgos, la ciberseguridad es sinónimo de ciberriesgo y sobre todo el gran punto, el gran concepto es cambiar esa visión de la ciberseguridad a que la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión. Todo dinero, toda moneda que pongamos hoy en la ciberseguridad es una inversión que vamos a agradecer mañana porque vamos a ser más proactivos, más vigilantes y menos resilientes. Quiere decir que no nos van a pegar o vamos a poder contener en forma previa o sin que nos cause demasiado impacto cualquier ataque que podamos sufrir. Con esto le redondeo toda la presentación y Valeria, te dejo para que nos hagan las preguntas que sean del caso. Bien, muchas gracias a ambos profesores por su explicación. En nombre del FRIESAN les damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros, abundando también en ese tema tan interesante como lo es la ciberseguridad. Y invitarlos a todos los participantes a que si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden realizar a través del chat, o si desean también pueden levantar la mano y les vamos a dar el pase para que puedan activar sus micrófonos. Tanto el profesor Guillermo como el profesor Gerardo están dispuestos a poder responder las dudas, todas las preguntas que ustedes tengan. Bien, no tenemos una pregunta como tal, pero Ernesto Landa les da las felicitaciones por las ponencias a ambos profesores. Sí, Marvin Jara, puede activar su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, tenía una consulta que es netamente de ciberseguridad y es, ¿cómo se podría integrar una política de ciberseguridad en los colegas que no son directamente de IT, sino que son personal, como comentó, de RH o de otras finanzas? ¿Capacitaciones o hay algún sistema que nos permita indicar, ¿no?, al colega, mira, tienes que saber esto, tienes que saber aquello, para poder reforzar directamente el tema de seguridad dentro de la empresa? Okay. ¿La respuesta, Valeria? Sí, adelante. A ver. A ver, el tema es a través de lo que llamamos campañas de concientización. Cuando hablamos de campañas de concientización, la palabra concientizar a veces nos suena muy dura porque quiere decir que no tenemos conciencia, que no somos conscientes de algo, pero al fin y al cabo al personal no técnico hay que hacerle tomar conciencia de los riesgos que tienen al manejar un mail, cómo identificar un mail y poder identificar un phishing, que es uno de los vectores de ataque más comunes hoy en día y por donde más ingresan distintos tipos de ransomware. Capacitarlos respecto de por qué les obligamos a cambiar la clave cada 3 meses
o por qué su máquina en la red, cuando pasan 2 o 3 minutos de que no tiene actividad, automáticamente se bloquea y tiene que volver a ingresar la clave. E incluso esas campañas de concientización a veces se orientan también a lo que es redes sociales o al acceso a aplicaciones de bancos, de home banking, porque la gente lo entiende como algo más personal, más propio, y así se le hace tomar conciencia del uso de la tecnología. O sea, básicamente al tomar a recursos humanos, a compras, a un montón de áreas no técnicas, más administrativas o referidas más a otro tipo de negocio, pero que no son de sistemas o de OT específicamente, la idea es hacerles tomar conciencia del buen uso de la tecnología. No sé si con esto te queda respondida la pregunta. Sí, sí, me quedó claro la idea. Gracias. Ahí complemento un poquito, Marvin, y tal cual como lo decía Gerardo, es notorio el cambio que uno puede ver en los usuarios cuando ellos empiezan a vincular los riesgos de seguridad digital inclusive con su vida personal. Entonces, cuando se les da una capacitación en cómo utilizar de manera segura una red social o una plataforma de compra de servicios online, por ejemplo, y cómo eso tiene relación también en cómo proteger los sistemas de la empresa, el cambio es notorio, porque muchas veces pasa que en las organizaciones cuando capacitamos y cuando damos cursos, charlas sobre una temática X solamente relacionada con la empresa, hay personas que, digamos, lo toman por un tema de compromiso, obligación, porque hay que hacerlo, porque Recursos Humanos me ha mandado este curso y tengo que hacerlo, porque es una directriz. Pero a veces lo solemos hacer no de manera tan consciente. En el caso de seguridad digital hay que siempre buscar la manera de hasta ser lúdicos, de tratar de que el contenido tenga cierto contexto hasta de diversión, para poder no convencer, sino digamos, buscar que la gente no lo vea como algo aburrido, sino que le encuentre el sentido. Entonces, eso que comentaba Gerardo de hacer que empiecen a vincular la protección digital con cómo ellos pueden protegerse a sí mismos, no solamente a la empresa, sino cómo pueden proteger su privacidad inclusive, eso es genial y es una muy buena estrategia que particularmente he visto que sí genera un cambio en la manera como las personas empiezan a percibir los programas de capacitación de seguridad. Bien, Gracias por el contexto también, sí, me gustó bastante ese tema de vincular lo laboral directamente a lo que podría influenciar en lo personal. bien, muchas gracias a ambos docentes por responder la pregunta. No sé si por ahí también hay algún otro participante que tenga alguna duda, alguna consulta, puede ser quizá dejar algún comentario. Bien, en todo caso, si no hay más consultas o más dudas, voy a proceder a compartirles nuevamente mi pantalla y si por ahí nuevamente surge alguna duda, lo pueden dejar también en el chat. Bien, de igual forma me complace mencionar que los docentes, Gerardo González y Guillermo Cortijo, forman parte también de nuestro diploma de especialización en ciberseguridad para empresas del sector energético, en convenio con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos, el cual va a comenzar el 2 de agosto, y también algunos de los docentes que nos van a acompañar en este diploma son los profesores Freddy Macho y Ernesto Landa. Este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de Producativ, y algunos de los cursos que componen la estructura curricular son fundamentos de ciberseguridad, estándares y marcos de referencia de ciberseguridad industrial y sus aplicaciones en el sector energético, ciberseguridad en entornos IoT, operación de ciberseguridad y respuesta a incidentes, y plan director de ciberseguridad en industria 4.0. Para todos aquellos que estén interesados también en la inscripción de este diploma, les voy a dejar la información en el chat de la sala. Y de igual manera comentarles que la conferencia del día de hoy también tiene una certificación, así que también los que estén interesados les voy a dejar el link de la tienda virtual. Bien, si por ahí tampoco hay nuevas dudas, entonces ya para concluir la conferencia,
Agradecerles por su asistencia el día de hoy y esperamos contar con su participación en los próximos eventos y programas de capacitación del FRIESAT. Muchas gracias nuevamente a los docentes y a todos los participantes.